primero quiero presentarles a Enrique Neira. Es el director de Transformación e Innovación de la Bolsa Mercantil de Colombia, es cliente nuestro. Y pues bienvenido, Enrique. David Acosta hace parte del equipo de ITIS, es el director de la unidad de negocio. Y mi nombre es Carol Polanía y hago también parte del equipo de ITIS desde el Frente de Desarrollo de Negocios para todo este proceso de transformación. Entonces, pues bienvenidos a todos. Quiero pues como darles un contexto de cómo nosotros hemos venido estructurando esta iniciativa. Es una serie que consiste en contarles todo lo que ustedes necesitan saber en los procesos de transformación y cómo las organizaciones están adaptando a estos nuevos cambios y a esto que está pidiendo el mercado, enfocado hacia resolver necesidades desde con capacidades tecnológicas y necesidades muy operativas. Entonces, pues esto, creamos una serie que ya pues lleva 2 capítulos y este capítulo, el capítulo 1, pues digamos que empezamos en todo el proceso de cómo las organizaciones empiezan a dar esos primeros pasos para la estrategia de automatización y pues empezamos a definir una ruta que nos permitiera pues ir conectando cada paso que nosotros vemos importante dentro de esta iniciativa. En el segundo capítulo pudimos hablar de cómo evaluamos y priorizamos procesos con sentido de negocio. Entonces, este segundo capítulo lo que hicimos fue darles herramientas a los asistentes de cómo identificar esos procesos que son susceptibles de automatizar y cómo la organización puede empezar a evaluar de acuerdo a unos criterios y a unas variables previamente establecidas que me va a dar la ruta a mí como organización de por dónde iniciar y cómo iniciar. Y este capítulo de hoy, pues vamos a hablar sobre cómo vamos logrando victorias tempranas en la automatización de procesos. Tenemos ejemplos de RPA, pero pues como el título de nuestra serie lo dice, estamos contemplando diferentes tecnologías de hiperautomatización encaminadas hacia automatización de procesos, capacidades de machine learning, inteligencia artificial, procesos a través de flujos o capacidades de BPM, que pues nos permite incluir varias tecnologías dentro de este viaje. En este capítulo básicamente pues vamos a estar con Enrique, como les decía. Enrique, pues aparte de que es cliente nuestro, hace una labor muy importante en la bolsa y es tener todo el frente de transformación desde su proceso de innovación. Ahorita, Enrique, pues nos puedes contar un poquito tu rol y pues la idea es que podamos hoy en este capítulo hablar desde 2 perspectivas. Una, la perspectiva número 1 es cómo las organizaciones están adoptando pilotos para iniciar esta ruta de transformación y cómo otras inician con procesos ya, estrategias de implementación definidas y empiezan los procesos de implementación de una fábrica de automatización. Entonces, queremos conectar el capítulo anterior y este es el insumo que nos va a permitir diseñar estos 2 caminos de los que les estoy hablando, y es cómo, después de hacer una evaluación de las iniciativas de automatización, que eso fue pues lo que conversamos en el episodio anterior, con unas variables importantes, nosotros definimos pues estas 3 variables importantes y tenemos un listado de procesos y en ese listado de procesos empezamos a definir cuál es la madurez del proceso, qué tan maduro está para poder ser un candidato a automatizar, cómo están los datos, si tiene datos estructurados, cuál es la arquitectura con la que nos vamos a conectar o que vamos a automatizar estos procesos en cuanto a plataforma y en cuanto a tecnología de la organización y al final cuál es el beneficio que me va a dar esta automatización de este proceso. Entonces, en estos casos lo que se hace es empezar a definir unas variables. Nosotros tenemos estas dentro de nuestra metodología, pero pues lo que se busca es que dentro de cada caso la organización empiece a definir cuáles son esas variables que vamos a medir.
Cuando ya tenemos pues como clasificados los procesos, vamos a empezar a priorizarlos y ahí empieza a definirse una ruta de automatización. En este ejemplo, pues esta metodología tiene 4 cuadrantes en donde me va ubicando los procesos de acuerdo a la madurez, lo que estábamos hablando de los datos, la complejidad y pues de una u otra manera me va diciendo cuáles procesos son automatizables, cuáles procesos son potenciales de automatizar y cuáles procesos son descartados. Y este es el insumo que nos lleva a definir y hablar de estos dos caminos. Entonces, en este capítulo básicamente queremos resolver cuáles son esos dos caminos para empezar a implementar una ruta de automatización, cómo vamos a incorporar pilotos de automatización con herramientas adaptables de acuerdo a la necesidad o al caso que yo decida que voy a hacer como un piloto. Vamos a definir cuáles son esas rutas de implementación para establecer una fábrica. Ya es un proceso pues que impacta toda la organización y al final vamos a hablar de un piloto, un ejemplo que hizo la Bolsa Mercantil y cómo otra entidad del sector educación implementó una fábrica de automatización. Entonces, quiero empezar contándoles cuáles, cuáles son esos dos caminos. El primero, ¿qué es un piloto de automatización? El piloto es un caso específico que la organización decide probar. Entonces hay organizaciones que nos hemos encontrado y nos dicen, miren, nosotros queremos iniciar con el proceso de transformación y empezar a automatizar muchos procesos, pero pues queremos iniciar solamente con un proceso. Ese proceso es llamado piloto y lo que hace es que escogemos un área específica, un caso específico en donde ya tengamos unas variables previamente definidas y decimos lo que queremos probar es esto. Se deben definir cuáles son esos criterios y pues básicamente lo que se hace es poner por un tiempo determinado a probar tanto el proceso para ver qué tan maduro está y al final probar pues la tecnología que estemos decidiendo probar. Ese es el caso de un piloto, tiene un periodo de tiempo en donde se define, puede ser, no tiene que ser un tiempo específico, pero sí empezamos a definir de acuerdo al impacto del negocio, pues cuál es ese periodo de tiempo que vamos a tener probando este piloto. Y la fábrica de automatización es otro camino en donde pues ya la organización dice, yo tengo ya varios procesos identificados, vamos a establecer una ruta que me permita mostrar victorias tempranas, pero no solamente a un área de negocio, sino a varias áreas de la organización y empezamos a contar con capacidades en donde vamos a hacer sinergias tanto en la arquitectura de la organización como con la tecnología que estamos probando y pues ya iniciamos a hacer el proceso de implementación de varios procesos al tiempo. Entonces, la diferencia entre estas dos es que uno es un proceso específico por un periodo de tiempo determinado y la fábrica ya son varios procesos, varias áreas que previamente con la definición y la priorización de procesos, pues vamos a decir con cuáles empezamos, pero sí es un impacto alto a toda la organización. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es conversar con David y con Enrique. Tenemos una estructura y unas preguntas que lo que buscamos es que desde cada camino, cada uno empiece pues como a contarnos su perspectiva, su experiencia. Queremos que sea pues que podamos establecer una conversación. Entonces, antes de iniciar con ellos, quisiéramos hacerles esta encuesta y es entender si ya ustedes, los que están acá, entendiendo la diferencia entre un piloto y una fábrica, si ya alguno de ustedes ha iniciado con alguno de estos caminos. Y respondamos sí y no para cualquiera de estos dos caminos. Aquí ya va a salir la encuesta. No sé si ya salió ya. Ujú. Listo. Ya pudieron votar, es que a mí no me sale acá por lo que estoy proyectando.
Ya hay 19 respuestas. Ah, ok. Listo. Gracias, Enrique. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer unas preguntas en donde Enrique y David pues nos van a contar su perspectiva y su experiencia. Pero antes que nada, pues queremos dar un contexto y es que las organizaciones siempre van a tener esta pregunta, ¿por dónde empezar? Vemos que muchas organizaciones y a lo largo del camino de ITIS como consultora de automatización nos damos cuenta que hay algunas organizaciones que deciden iniciar por un piloto y que se quedan en un piloto. ¿Sí? Y esto nos ha pasado y llegan a nosotros y nos dicen, no, pues de verdad no queremos saber nada de automatización porque definitivamente esto no fue exitoso en la organización. Pero hay otras y esta segunda frase que dice acá, piensa en grande y comienza pequeño, es que ya tienen dimensionado hacia dónde quieren llegar, ya tienen en sus indicadores o en sus objetivos de negocio reflejado que quieren tener eficiencias, que quieren mejorar productividad y dice, ya queremos iniciar con una estrategia de automatización y empezamos con un piloto y lo abarcamos hacia toda una estrategia de automatización. Entonces, pues Enrique, quisiéramos empezar contigo y que nos cuentes por qué iniciar con un piloto. ¿Cuál fue esa razón por la que la Bolsa Mercantil decidió iniciar con un piloto? Y pues que podamos compartir tu experiencia y luego empezar a conversar sobre la fábrica. Gracias, Carol y David, por invitarme. Pues ahí primero contarles que yo llegué a la organización como a montar el área de innovación y luego fue que empecé a tomar temas de eficiencia y ahora también tengo a cargo la PMO. Entonces, digamos que esta es una organización que como supongo todas las de la audiencia están pues buscando hacer más eficientes sus negocios, ¿no? Buscar disminuir tiempos o ser más rápidos en cómo atienden a sus clientes o eliminar tareas operativas o incluso eliminar errores. Esa fue, digamos, que una de las principales razones por las que empezamos nosotros a identificar la necesidad de implementar estrategias de automatización o de mejora de procesos. ¿Y por qué empezamos por un piloto? Pues mira, nosotros aquí en la Bolsa Mercantil somos muy poquitos, es una organización que tiene muy poquita gente, entonces teníamos que probar a ver si el valor de lo que se generaba a través de la automatización usando RPA era suficiente como para convertirlo en una manera de hacer. Entonces, la lógica que utilizamos fue identificar un problema real y después de que teníamos identificado ese problema real y sabíamos qué impacto tenía, es decir, qué tanto nos demorábamos hoy, cuántas tareas repetitivas se hacían o qué número de errores teníamos, una vez identificamos todas las aristas del problema, pensamos en cómo solucionar ese solo durante una vez. Nosotros queríamos probar diferentes tecnologías y digamos que buscando a través del área de innovación diferentes tecnologías que nos pudieran ayudar a solucionar ese problema que identificamos, pues aparecieron pues ustedes y nos presentaron RPA, que parecía una solución viable desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Uno decía, es un robot que puede hacer cosas que antes hacía una persona y elimina errores. Entonces decidimos hacer un piloto específicamente en ese problema que identificamos para tener como una especie de marco de control en términos de cómo estaba un proceso antes y cómo estaba un proceso después, y en términos de poder medir y demostrarle a la organización los beneficios reales de intervenir el proceso. Eh, y además por costos. Digamos que la primera es para identificar un problema, la segunda es para poder presentar resultados y lo otro es por un tema de costos. Si nosotros atacáramos muchos problemas que son solucionables a través de RPA al tiempo, pues probablemente el costo se incrementaría por el número de procesos o por el número de robots. Entonces, antes de entrar en inversiones muy grandes, pensamos que lo mejor era demostrar el valor, demostrar el para qué, y con esos resultados poder, digamos que, habilitar el siguiente paso que para nosotros sería poder montar una fábrica de automatización o un centro de excelencia que le queremos poner aquí Ujú, en la ujú. bolsa mercantil. Enrique, de acuerdo, esa conexión última que estás haciendo de por qué iniciaron con un piloto y pues no queremos hacer una inversión muy alta hasta probarlo,
creo que da pie a por qué optar por una fábrica, David, y cuál es la razón por la que las organizaciones pueden optar por una fábrica, teniendo en cuenta pues todas las experiencias también que nosotros desde ITIS hemos tenido. Sí, sí, mira, yo, pues digamos que alineado con Enrique, cuando las organizaciones piensan en cualquier tecnología, ¿cierto? Ya independientemente de la que tenemos acá, que es RPA, lo que buscamos todos es tener una ventaja competitiva, ¿cierto? Es decir, ¿cómo hacemos que esa tecnología sea algo que mi organización va a adoptar para que seamos mejores hacia nuestros clientes? Entonces, esa ventaja competitiva es lo que después se traslada en como consecuencia hacia lo que cada uno de nuestros clientes recibe por lo que nosotros hagamos internamente, ¿cierto? Entonces, yo estoy muy alineado con Enrique que el piloto es la manera de empezar, ¿cierto? Y que puede ser que la fábrica de automatización sea la manera de terminar, ¿cierto? Pero para poder llegar a una fábrica de automatización, nosotros consideramos y vemos que hay que tener una muy buena comunicación organizacional. Y cuando hablo de comunicación organizacional es porque la organización tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos, tiene que estar alineada a lo que se espera de cada una de las áreas y esas áreas deberían estar enfocadas en continuamente estar revisando cuáles serían esas eficiencias que podrían adquirir a través de la tecnología. Entonces, como uniendo un poco el piloto con la fábrica de automatización, todo lo que uno busca independientemente de la decisión que tome es optimizar los procesos. ¿Cómo hacemos que las personas sean más estratégicas? ¿Cómo hacemos que nuestro negocio se dedique a lo que de verdad se debe dedicar y no tengamos personas que estén por detrás simplemente almacenando, extrayendo, corriendo datos porque sabemos el valor que puede aportar cada persona en cada uno de sus puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces, em, muy de acuerdo con Enrique, el piloto puede ser el inicio, la fábrica de automatización puede ser el fin, pero en ese camino, en la mitad de ese camino, tiene que haber una clara estrategia organizacional, unos objetivos organizacionales muy bien definidos y un área de procesos que seguramente ordene todo lo que se está imaginando la cabeza, permear hasta los niveles más bajos de la organización y que coordine muy bien esas actividades que van a permitir que seamos mejores como consecuencia hacia nuestros clientes. Yo quisiera Gracias, David. aportar algo sobre lo que dice, Dale. porque me parece muy importante eso de la comunicación organizacional y de la estrategia, ¿sí? A veces empezar a automatizar por automatizar, pues pareciera a priori pues una buena idea, ¿no? Pues, hagamos las cosas más rápido, eliminemos errores, seamos más eficientes, pero eso tiene que responder a un objetivo estratégico, es decir, eso tiene que apoyar la visión de futuro de la compañía y yo siento que ese comentario, David, hay que recalcarlo. Y adicional a eso, en términos de crear una estructura y seguramente si la empresa es pequeña, por lo menos tener una persona que tenga la responsabilidad de ver la foto completa en términos de procesos, también es muy importante, ¿sí? Alinear como toda la estructura y cómo se comunican los diferentes procesos y los diferentes ciclos y las diferentes actividades y tareas a alcanzar ese objetivo, esa visión, digamos que holística de lo que implica operar un negocio es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta que cuando pasen el piloto y cuando empiecen a identificar que hay otras oportunidades de automatización o de mejora, va a ser muy difícil identificar cuál primero o por qué esta con esta, o que automaticen algo que resulta que en vez de mejorar, ralentiza otro proceso porque no tuvimos en cuenta una conexión. Entonces, estrategia y el tema de comunicación organizacional es supremamente importante. Enrique, y esto que mencionas y complementando lo que dice David, yo creo que nos da pie para esta siguiente pregunta, y es, ¿cuáles retos se encuentran en el camino en los dos, en cada uno de esos caminos? Nosotros, dentro de todo este proceso, nos damos cuenta que las organizaciones sí encuentran unas respuestas y algunas organizaciones se han enfrentado a estas preguntas, o sea, realmente el concepto de democratización de RPA se ha vuelto muy, muy general porque las organizaciones y hay roles en las empresas que piensan que todo es automatizable. Mm. Entonces hay una línea delgada de, venga, de verdad esto es automatizable con RPA, esto es automatizable con cualquier otra tecnología y ahí uno empieza a darse muchas respuestas. O de verdad, de acuerdo a la estrategia de la organización, se tiene un patrocinio ejecutivo,
Muchas veces se inician pilotos porque la organización quiere iniciar con un piloto, mostrar un resultado y ahí sí irse a las altas esferas de la organización y decir, oiga, venga, que esto sí de verdad me da una respuesta. O también otras dicen, no, yo quiero iniciar con procesos que me generan altos retornos y que de pronto el impacto pues no es alto, pero que de una u otra manera sí nos ayuda. Entonces acá yo quiero pues seguir esa conversación de cuáles retos se han encontrado en una fábrica o en un piloto que pues nos ayude a darle acá a los asistentes pistas de cómo podemos ir construyendo esta estrategia. No sé si Pues, quieres, Enríquez, continúa sí, o sí, David. pues de hecho, como te digo, nosotros estamos en un proceso de transformación y eso implica no solamente la tecnología y no solamente la identificación de procesos, sino estratégicamente crear un área responsable. En la Bolsa Mercantil estamos construyendo un área que todavía no tiene nombre, tiene diferentes nombres sobre el papel, queremos que se llame organización y métodos o centro de excelencia o la evolución de eficiencia y productividad, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la necesidad de ser más eficientes es una prioridad estratégica. Es más, nosotros tenemos 3 megas estratégicas y una de esas megas tiene que ver directamente con ser eficientes. Entonces, es una prioridad estratégica y por eso estamos construyendo, digamos que, la estructura organizacional para soportar eso. Eso es lo primero. Lo segundo es, tú tienes razón, o sea, no todo es automatizable y no todo debe ser automatizado. A veces, y no en esta organización, pero sí en otras organizaciones que he trabajado, eh, digamos que el RPA, cuando uno lo ve funcionando en un proceso que realmente está diseñado para hacer eso, es divino. O sea, uno dice, uy, esto es una maravilla, esto me va a salvar la vida. Pero cuando lo ven uno que no, uno dice, no, ese RPA no sirve para nada. Entonces Ajá. es muy importante tener un responsable, tener la foto completa y ser capaz de identificar y también ser capaz de decir no algunas veces. Este proceso no es automatizable vía RPA, hay que hacer otra cosa. A veces los procesos simplemente mejoran reorganizando la manera en la que se ejecutan. Entonces, siento yo que esa es una de las cosas que nosotros estamos arrancando aquí, pero es una de las cosas que ha salido más, digamos que es con más relevancia luego de hacer este piloto y luego de empezar a trabajar en esta área que les cuento. Y es, eh, hay que identificar de manera muy clara qué procesos sí son susceptibles de ser automatizados, no solo con RPA, con cualquier otra tecnología, Ujú. y cuáles no, y cómo se conectan con otros procesos. Eso a mí me parece que es vital. Además, porque como les digo, cuando uno está en un proceso de transformación y quiere probar una nueva tecnología, lo peor que podría hacer es usar una tecnología para algo que no es. Porque, como decía un amigo, se quema con leche y le coge miedo a las vacas. Entonces, no queremos que la gente diga, no, eso es tecnología para automatizar, no, porque resulta que tal vez implementaron RPA en una cosa que no necesitaba RPA. Entonces, yo creo que repito, esas 3 cosas, o sea, como tomar la decisión de apoyar la estrategia, identificar de manera clara un área que vea la foto completa y asignarle la herramienta justa a cada proceso que puede mejorar, es clave, más allá de que sea con RPA o con otra tecnología o sin tecnología. Sí, sí, Enrique, Gracias, mira que Enrique. ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo y digamos ya enfocándolo más hacia cuando tenemos muchos requerimientos al mismo tiempo, lo que uno busca en la organización es una dinámica, ¿cierto? Porque el usuario final es el que sabe cuáles son sus retos en el día a día y es quien utiliza las herramientas que la organización le está proveyendo. Pero esa resistencia a adquirir una tecnología que por mito se piensa me va a reemplazar, pues me puede a mí generar un rechazo de inmediato hacia lo que se quiere hacer en la organización. Entonces, yo creo que ese es por el lado humano, pero además, pues solamente no se deben modificar en los roles humanos, sino los roles tecnológicos, porque últimamente lo que estamos evidenciando como en toda esta transformación digital y con este tipo de tecnologías, es que el área de tecnología pasa a ser un apoyo más que un responsable de la tecnología, ¿cierto? Porque la tecnología tiene que ser definida por la organización y los procesos tienen que ser definidos por la organización. Entonces, esos roles en donde yo ya como tecnología no tengo la responsabilidad de definir lo que está buscando el usuario final, sino que el usuario final es, a su vez,
orientado por una oficina de procesos o como los nombres que ustedes están buscando dentro de la bolsa. Y ellos son los que trasladan, filtran y priorizan esos requerimientos, pues tecnología se vuelve una mano de apoyo y no un responsable, porque además, cuando eso ya sale en vivo, los que deben ser responsables de monitorear la tecnología, de saber que está funcionando, de revisar su información, es el área. Ellos son los que saben quiénes deben, cómo deben usar esa tecnología y cuál es el resultado que de verdad les está enviando, ¿cierto? Muy de acuerdo contigo también con el tema de que no todo es automatizable, ¿cierto? O sea, no todo va a ser automatizable. Desde ahí nace precisamente el tema de la estrategia. No todo lo que es automatizable lo deberíamos automatizar porque no está dentro de las prioridades que tiene la organización. Y esos filtros son los que en la ruta de pasar de un piloto a una fábrica de automatización, es el camino de educación y el recorrido que tiene la empresa para poder entender bien qué sí y qué no debe hacer, bajo el concepto de que esto es una herramienta que le ayuda a automatizar sus cosas. Sea lo que sea, ayuda a automatizar. Sí, y dando, pues continuando, David, con lo que estás diciendo, yo creo que los dos caminos no es que tú digas es uno o es el otro. Simplemente la organización y dependiendo también el estado de madurez de la organización, pues puede ser una opción uno o una opción el otro. No quiere decir que uno sea bueno o que el otro sea mejor, pero pues dentro de todos estos análisis que se hacen y las respuestas que buscan encontrar las empresas y las organizaciones, pues nos da pie también a esta siguiente pregunta y es, ¿qué resultados se esperan con la implementación de cualquiera de los dos caminos? Si bien es cierto, desde que tú haces la definición de la estrategia organizacional y al inicio de año, ¿con qué herramientas quiero soportar y mejorar los indicadores de negocio que estoy definiendo en mi organización? Pues al final yo con cualquiera de los dos caminos tengo que definir cuáles son esos criterios de éxito. Y cuando uno implementa o decide irse por un piloto, entonces uno dice, estos son los criterios que yo quiero medir y al final si me da positivo, si no me da, finalmente el piloto no tiene que ser bueno o malo, sino simplemente saber si el proceso es automatizable o no. Es muy importante que desde el inicio se definan esos criterios. También lo que decía Enrique, los objetivos de la organización desde un inicio estén alineados con las tecnologías que queremos implementar y de una u otra manera saber qué sigue después. Es muy importante saber, y lo que les decía al inicio, la introducción, hay compañías que se quedan en un piloto, pero pues porque pueda que ese proceso no era automatizable o lo que decía Enrique, estaban buscando reemplazar una tecnología que no era para eso. Entonces, pues aquí sí quisiera también desde cada perspectiva, cuáles son los resultados que se espera, David, por ejemplo, con una fábrica, en donde pues desde el inicio queremos plantearlos y queremos pues como tenerlos claros para saber también cuál es la continuidad que le damos a ese camino. Dale, yo digamos que empezaría por uno básico que seguramente Enrique, desde su rol en la bolsa, lo tiene claro, y es innovación a todos los niveles, ¿cierto? Es innovación. No estamos pidiendo que se inventen otra vez la rueda, ¿cierto? Sino que piensen cómo mejorar su operación. Y esa dinámica es lo que busca una fábrica de automatización cuando les mencionaba que las personas que trabajan en las áreas deberían ser conscientes que existe tecnología que les puede aportar en su trabajo para que ellas sean más estratégicas. Entonces ese es como el primer punto que yo veo, es oye, una dinámica en donde todos entendamos que hay una tecnología que nos va a ayudar a ser mejores, ¿cierto? El otro punto que yo, digamos que agrego y es, cada vez que yo soy más eficiente en mi operación, estoy afectando positivamente la experiencia de mi cliente, ¿cierto? Estoy entregando cosas más rápido, estoy teniendo información con menos errores, y eso indirectamente afecta a mi cliente cuando yo ordeno la casa, por decirlo así, ¿cierto? Y lo hago más rápido. Ahora, eh, eso no quiere decir que, digamos, cuando yo me voy a una fábrica de automatización, esté pensando en este momento, diga, yo tengo que tener la gente necesaria para que todos los requerimientos que se han priorizado, todos los requerimientos que salieron de las áreas, todo lo que ya entendemos como estrategia se debe solucionar,
lo tengo que hacer y lo tengo que ejecutar. No, hay distintos modelos de una fábrica de automatización, ¿cierto? Entonces, dentro de los resultados esperados y dentro de los beneficios que esto puede traer, está, por ejemplo, lo mencionaba Enrique, un centro de excelencia, ¿cierto? Está una administración de servicios. Entonces, diferenciando las dos cosas, yo digo, un centro de excelencia es, poniendo el ejemplo de la bolsa mercantil, yo ya estoy tan maduro, como tú lo mencionabas, Carol, tan maduro en mi organización con respecto a estos procesos de automatización, que yo ya defino cuáles son los estratégicos, cuáles son los priorizados, cuáles de esos priorizados son automatizables y yo soy capaz de soportar esa operación, ¿cierto? Pero soy capaz de soportar esa operación porque ya hice todo el filtro anterior y mi capacidad lo da. Pero eso no quiere decir que si yo no soy capaz de cubrir todos esos requerimientos, no existan la administración de servicios en donde hay personas en el mercado que nos pueden ayudar a alinear esa estrategia que tenemos como organización, recibir lo que queremos como empresa y trasladar con su conocimiento a una aplicación y una tecnología lo que nosotros queramos de eso. Entonces, ese sería mi aporte a esto y nunca se dejará por fuera la alineación estratégica ni los objetivos de cada una de las áreas y de la organización. Gracias, David. Enrique, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva? Pues yo creo que también tiene que ver con la velocidad en la que cada quien quiera transformarse, ¿no? O sea, hay compañías en las que es una necesidad urgente, ¿no? O sea, porque, no sé, por temas competitivos, lo que decía David al inicio, uno quiere ser más competitivo y cuando quiere ser más competitivo es porque alguien que va más rápido, ¿no? Hay alguien que va más rápido y yo no quiero alcanzar o pasarlo. Entonces depende también de los momentos de cada compañía, esa velocidad en la que se adopta una estrategia o se automatizan o se mejoran los procesos y la manera en la que se priorizan. Pero estoy completamente de acuerdo en que la fábrica, nosotros de hecho tenemos un modelo de trabajo en la organización para no solamente automatizar, sino para generar valor, para crear nuevos productos, para identificar oportunidades de mejora, oportunidades de negocio que se llama la factoría y tiene básicamente ese modelo y ese entender dónde hay oportunidades y no atacarlas porque sí, sino ver en el contexto de esa oportunidad cómo puede mejorar de manera importante a la organización. En este caso específico, nosotros sí queremos montar, estamos pensando en montar una estructura que nos permita irnos comiendo esa torta de procesos de a poco, ir eligiendo las herramientas o los métodos que son más adecuados para cada uno de ellos y sobre todo hacerlo en el orden que debe ser. Y aquí hay otra cosa que me gustaría compartir. Esto es parte de la experiencia que tenemos aquí en la Bolsa Mercantil. Cuando una organización toma la decisión de transformarse y la gente cree en ese norte, dicen, oiga, si tenemos que transformarnos, generalmente, bueno, por lo menos aquí nos pasó que todos queríamos hacerlo y todos teníamos una visión de transformación. Entonces, cada quien hacía, digamos que lo que quería, ¿no? Y lo que quería era transformar y mejorar y ayudar. Y nos pasaba que a veces alguien con muchas ganas de mejorar un proceso lo mejoraba desde su visión de solamente el proceso y cuando lo sacaba a producción se daba cuenta que eso afectaba a otras 5 áreas y que esas otras 5 áreas no habían sido tenidas en cuenta. Entonces, lo que era muy rápido acá, ahora hacía que los otros 5 procesos fueran más lentos o menos eficientes. Entonces, toda la estructura de alineación, de comunicación, de estrategia, busca evitar eso, ¿sí? Busca evitar que gastemos tiempo y recursos en cosas que potencialmente no tengan los resultados que estamos esperando, ¿sí? Ajá. Y yo creo que eso es clave. Y nosotros, si bien no estamos lejos de ser una organización madura en términos no, ya me sé todo mi mapa de procesos, ya tengo identificados cuáles son mis dolores, todavía nos siguen apareciendo dolores todos los días. Sí queremos transitar ese camino de manera rápida porque sentimos que eso nos va a catapultar aún más rápido hacia ese norte, hacia esas megas que queremos perseguir en el mediano plazo. Sí, y eso lo conecto, Enrique, con una experiencia, por ejemplo, en un prospecto, en un cliente que nosotros trabajamos hace algún tiempo. Hicimos un piloto y el resultado de ese piloto o de esa prueba que hicimos es que el proceso no era automatizable.
¿Y por qué no era automatizable? Porque dentro de las fuentes de información que necesitaba leer el robot, pues habían temas manuales, había interacción humana. Entonces, cuando hay una interacción humana en donde una persona tiene que hacer una consulta, hacer una aprobación, sino que no lo hace directamente el sistema, pues puede ser, ese es un resultado. El resultado es que ese proceso o lo cambio o pues sigo haciéndolo como lo estoy haciendo o complemento con otra tecnología. Entonces, pues eso también tiene que ver con la alineación de las áreas que mencionas y pues creo que nos ayuda también a darnos cuenta de si estamos preparados y cuál es el momento para casos específicos. Y hay otra cosa que Aprovecho me también, gustaría añadir, dale. sobre todo cuando uno está arrancando y lo que te decía, esos silos organizacionales, pero son silos que están motivados, que quieren transformar. A veces también pasa que tienen éxitos chiquitos, ¿no? Entonces, a veces hay otras áreas que se pueden beneficiar de eso, de ese mismo éxito y entender que hay otras maneras de hacer. Yo creo que eso también hace parte y creo que conecta con el comentario inicial de David, de la comunicación. Si tú eres líder de un área, porque de pronto hay organizaciones grandes en las que es difícil, pues en el corto plazo montarse todo un mapa y organizar una estrategia, pero si hay ejercicios o pilotos por allá aislados en algún área y esos pilotos fueron positivos, pues qué chévere también que como organización esas cosas se visibilicen para que otras áreas digan, ve, yo también puedo usar eso, o eso que tú hiciste me sirve a mí. Y yo siento que también tiene que ver con un tema cultural, ¿no? O sea, transformarse es una necesidad, pero quien se transforma es quien realmente entiende para qué hacerlo. Entonces, cuando uno ve cómo se ve el futuro, cuando uno sabe para dónde va, cuando uno entiende para qué está haciendo las cosas, probablemente sea más fácil que todo se articule y se alinee para que todos persigan el mismo objetivo. Súper. Sí, Sí, dale. yo quisiera Carol, preguntar algo, tener un espacio aquí con Enrique, porque nosotros dentro de lo que también hemos evidenciado en nuestros procesos, uniendo un poco lo anterior, que eran los retos con los resultados, hemos encontrado organizaciones que nos han dicho, es que si yo no veo el resultado en la contabilidad, no me sirve, ¿cierto? Si el resultado no me mejora mi P&G, no hay manera de que yo apruebe este proyecto. Y nosotros hemos intentado también llevar la conversación a, eso es entendible, ¿cierto? Cualquier inversión que usted haga debería tener un retorno económico, eso lo tenemos claro. Pero las organizaciones tienen distintos indicadores, tienen OKRs, tienen cosas que les ayudan a las distintas áreas a mejorar sus objetivos que no necesariamente son monetarios. Y ese tipo de conversación ha sido un poco difícil digamos, con nuestros prospectos porque entender el impacto no monetario es una concepción que yo creo que ahorita no está tan evidente y el impacto no siempre es monetario, ¿cierto? No siempre es plata lo que estamos buscando acá. Y ahí también que es que está bueno. Eh, Eso es clave. De hecho, aquí nosotros recién llegué yo a la organización, estuvimos trabajando en cómo montarnos una fórmula para medir el retorno de inversión en eficiencia. Ajá. ¿Sí? Se llama el ROIC. Y nosotros utilizamos la fórmula del ROIC y utilizamos la TIR y BPN y hicimos como si fuera un proyecto de inversión, porque efectivamente sí hay, digamos que organizaciones eh, que están muy enfocadas en crecer, en aumentar sus ingresos, en penetrar nuevos mercados, en generar nuevos productos, siempre tienen esa visión financiera que es muy importante, pero que no siempre ayuda a los procesos de eficiencia porque es difícil cuantificar el dinero. Sin embargo, yo creo que hay dos maneras de medir el impacto. Una, efectivamente, pues la mayoría de veces se resume en tiempo y actividades y generalmente en una organización el tiempo y el número de actividades se puede traducir en plata a través de la gente que las ejecuta, porque les podemos poner a hacer otra cosa o que se dediquen a hacer cosas más estratégicas, pero también el resultado que tiene un proceso implementado, en el que tú también mencionabas, David, que es experiencia del cliente, ¿sí? Que simplemente eso es algo que no es fácil de valorar, pero si uno le dice a la organización que la gente esté más contenta, hace que se quede más tiempo con nosotros y eso que llaman el Customer Lifetime Value, eso cómo impacta a futuro. Si pudiéramos lograr esa conexión y por lo menos tener ese tipo de conversaciones, creo que también se habilitarían ejercicios de este tipo. Perfecto, Enrique, gracias.
No, y mira que lo que dices, Enrique, conecta con la siguiente pregunta, y es básicamente cuál es la experiencia que han tenido tanto el piloto como la fábrica. Acá, pues lo que buscamos es que tú nos puedas contar el caso de la bolsa y pues David nos va a contar y nos va a hablar también lo que se hizo en una universidad y que ahí impactaba también, por ejemplo, eso que estás diciendo de la experiencia del cliente. Entonces, no sé si continúas, Enrique, y pues ya vamos también conversando todos. Sí, digamos que nosotros en la Bolsa Mercantil iniciamos todo como un ejercicio de innovación abierta. Nosotros dijimos, eh, y como yo llegué a montar el área de innovación, nosotros dijimos, la manera de innovar es encontrar oportunidades, necesidades o dolores que sean tangibles en la organización. Entonces, de pronto no es el mismo camino que debería recorrer cualquier otra organización, así lo hicimos acá. Y entonces hicimos como una especie de encuesta. ¿Qué dolor tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué oportunidad ves? ¿Qué negocios ves? Te queremos acompañar a construir una solución al problema o aprovechar esa oportunidad con actores externos. Una de esas ideas que surgió era un problema que teníamos en un proceso interno que se llama convenios, y básicamente es como una tarea que hacemos para un ministerio en Colombia y es ayudar a ese ministerio a entregar unos recursos a gente en diferentes regiones del país, ¿sí? Conciliar esos pagos y hacer todo el trámite de validación documental, de confirmación de cuentas, números, de pivoteo de Exceles, de generación de archivos planos para pagar eso en los bancos, pues era una tarea que en algunos casos era titánica porque en esos convenios algunos son gigantes, hay miles y miles de personas que son beneficiarios de esos convenios y era una labor operativa muy grande. El dolor fue detectado por el área que ejecutaba el proceso y decía, uy, yo me muero 3 semanas haciendo esto y eso es repetitivo y siempre tengo que hacer lo mismo. Entonces surgió desde un ejercicio de innovación, buscando que fuera innovación abierta, es decir, resolver un problema con ayuda de un tercero y coincidió en que era un tema de eficiencia, de automatización. Nosotros al principio no sabíamos con qué tecnología podría resolverse y lo que hizo la bolsa mercantil fue utilizar, nosotros llamamos técnicas de ecosistema, es decir, activamos a la gente que conocíamos contándole, oiga, tenemos este problema, ¿usted cómo lo solucionaría? Y aparecieron muchas diferentes respuestas y nos reunimos con todos y cada uno de esos actores, entre ellos ITIS, y pues vimos que unas tenían más sentido, lo que les decía, no todo tiene que ser con RPA, no todo tiene que ser con otras herramientas, pero desde la visión que tenían las diferentes, digamos que partes interesadas en este proceso específico, vimos que RPA hacía mucho sentido, ¿sí? ¿Qué hicimos después? Diseñamos un experimento, eso también hace parte del proceso de innovación. Nosotros, aquí en la bolsa, nosotros cogemos el problema, diseñamos cómo nos imaginamos que se solucionaría e identificamos unos objetivos a perseguir, que era lo que decía ahorita Caro. Dijimos, venga, esta vaina la vamos a arreglar robotizando estas partes del proceso, utilizando una tecnología para leer unos archivos y coger una información y pasar a otro lado. Bueno, diseñamos el experimento en el papel, lo dibujamos cómo sería y luego nos pusimos unas metas. Dijimos, ¿qué vamos a medir si esto funciona? ¿Cómo se vería el éxito? ¿Cómo se vería la mejora? ¿Cómo vamos a identificar que una vez terminemos el piloto nos fue bien o nos fue mal? Entonces definimos unos indicadores de piloto. Dijimos, queremos reducir el número de tiempo, queremos reducir el número de errores. Identificamos unas métricas que se pueden comparar en el antes y el después. Y luego lo que hicimos fue construir un piloto en un espacio controlado. Es decir, nosotros, esa es una operación que está, digamos que en vivo, entonces lo que hicimos fue crear un espacio tipo sandbox, un espacio controlado en el que podemos embarrarlo, en el que no pasa nada si borramos un dato, en el que se vale fallar. Y creo que eso también es importante de los pilotos y conecta con mi discurso de innovación. Un piloto es para probar, un piloto no es una solución, es una prueba para ver si eso sí soluciona o no el problema que identificamos. Entonces creamos este espacio como seguro en el que se vale embarrarla e implementamos el piloto con RPA. Eh, estamos cerrándolo, Carol, ¿no? Estamos terminando ese piloto, estamos Sí, todavía pendientes de los resultados que espero sean muy positivos,
pero dentro de todo el ejercicio de innovación y de la factoría que les conté, que básicamente es pasar de idea a producto, entonces esta idea está en una fase intermedia que es validación de la solución, pilotaje básicamente. Entonces, creo yo que por lo menos desde el punto de vista de proceso, de una manera formal para probar ideas y para probar soluciones, en este caso de automatización y de eficiencia, creo que empezar por un piloto es la mejor manera. En este momento para nosotros es la mejor manera porque estamos validando si efectivamente esto sí soluciona. ¿Qué puede pasar? Que no. Y no pasa nada. Si nosotros hubiéramos hecho una inversión gigante en meterle robots a todo y resulta que no funcionan, pues qué dolor. Pero en este momento el peor escenario para mí es que sea una prueba fallida y aún así es positivo, porque ya sé que por ahí no era, ¿sí? Pero si es positivo, la ganancia va a ser gigante, porque ya sé en qué tipo de problemas puedo implementar RPA y va a ser más fácil para nosotros como organización tomar decisiones en términos de qué solución implementar. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora. Como les cuento, nos falta cerrar el piloto y presentárselo a la dirección para que nos den su feedback sobre los resultados frente a los objetivos planteados al inicio. Pero, en resumen, toda esta estructura de proceso y todo este piloto que hemos montado tiene como objetivo permitirle a la organización probar que hay diferentes maneras de hacer, ¿sí? Y ese es un discurso que no solamente tiene que ver con transformación, sino con innovación. Tiene que ver con permitámonos entender que hay nuevas formas y diferentes formas de hacer y que si esas formas funcionan, vale la pena integrarlas al negocio, que vale la pena continuar usándolas. Y si no, pues se descartan y seguimos buscando. Yo creo que esos son mis aprendizajes como para compartir en este momento. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, No, David. yo quisiera tomar algunas palabras de Enrique y es en el caso del piloto y es cierto, o sea, se permite fallar, ¿cierto? El resultado puede ser que es automatizable o que no es automatizable, pero pues, digamos que el impacto va a ser un aprendizaje o el resultado va a ser un aprendizaje. Mientras que, digamos, el caso que yo les quería contar, el de una universidad, puede sonar a que son procesos muy transaccionales, ¿cierto? Pero son procesos transaccionales que están afectando la vida de su cliente, la experiencia de su cliente, que su cliente al final son los estudiantes, ¿cierto? Entonces, digamos que la decisión que se tomó por una fábrica de automatización es porque ya ese tipo de procesos que estaban afectando su experiencia de los estudiantes no era negociable, ya no podía seguir sucediendo. ¿Y por qué no podía seguir sucediendo? Y voy a poner un par de ejemplos de lo que trabajamos en esa universidad y es la solicitud de becas, ¿cierto? O sea, que una solicitud de becas tenga un proceso muy demorado, pues está afectando la vida del estudiante porque son decisiones de vida que tiene que ser consciente de lo que tiene y no tiene para poder seguir con su plan de carrera, su plan de vida, con lo que tiene que seguir ejecutando. O sencillamente la solicitud de paz y salvos cuando se va a graduar. Entonces, si en esos procesos tenemos muchísimas demoras, por ejemplo, en el de solicitud de paz y salvos, eh, las fechas de grado son específicas. O sea, si no tienes el paz y salvo en una fecha antes del grado, pues no te puedes graduar y te tienes que graduar en la siguiente fecha. Entonces, ¿eso qué afecta? Afecta, no sé si tenías planeado un viaje, tenías preparado una especialización, una maestría, y son cosas que ya no podías entrar a negociar. Entonces, se identificaron y se priorizaron ese tipo de casos. Esos casos se les hicieron sprints, ¿cierto? Se dividieron en pequeñas actividades que se iban a ir mejorando. Y obviamente el resultado de ejecutar esos sprints, pues es algo que para el estudiante puede ser invisible, ¿cierto? Pero para la universidad va a tener un impacto muy grande, tanto en la reputación como en lo que percibe que el estudiante valora que su tiempo y su vida es algo esencial para que continúe en ese proceso, digamos, de educación o lo que tenga planeado. Entonces, em, como que el mensaje acá es, hay varias maneras de hacerlo, ¿cierto? Una es el piloto, el otro es la fábrica de automatización, pero hay veces que no hay opción para no hacer una o la otra.
¿cierto? Tenemos que seguir evolucionando, tenemos que adaptarnos a la tecnología, no podemos, digamos, rechazar este tipo de beneficios. Claro, hay unos por analizar, otros que ya los debemos, digamos, que ejecutar, pero al final nos va a traer un beneficio organizacional, un beneficio a la operación y un beneficio a nuestro cliente final. Muchas gracias, David. Dentro de lo que estás diciendo, yo solamente quiero concluir y es que ninguno de los dos es bueno o malo, creo que ya lo habíamos mencionado. Lo más importante es que la tecnología, que acá al final estamos hablando de tecnología, es el medio para llegar al fin. ¿El fin cuál es? Optimizar procesos, mejorar esos indicadores de negocio, siempre desde la concepción de un proyecto, estar pensando en cómo vamos a optimizar y cómo vamos a ser más eficientes y cómo podemos ser más productivos. Lo más importante es eso, que al final, sea uno o el otro, el mensaje que queremos dejar es que es empezar, con lo que está cerrando David, y es que sí hay que empezar a transformarnos. Hay ayuda tecnológica que nos ayuda también a poner a las personas en lugares más estratégicos, que nosotros como colaboradores de una organización podamos ser más estratégicos y que pues le dejemos la operatividad a la tecnología, que pues de una u otra manera también es nuestro aliado. Entonces, pues queremos cerrar con dos preguntas antes pues de dar el cierre a David y a Enrique, y es, al inicio les preguntábamos si ya conocían alguno de los dos caminos y si habían pues optado por alguno de los dos. Y acá con esta queremos cerrar es, después de que David y Enrique nos contaban sus perspectivas, ¿con cuál de los dos caminos ustedes consideran que su organización puede iniciar? ¿Con un piloto de automatización o con una fábrica? Es importante hacer este análisis. Obviamente nosotros como consultores estamos pues en la línea de ayudar a la organización a decidir si es un piloto o es una fábrica, pero pues podemos tener respuestas de ustedes en este momento con lo que Enrique y David nos contaron. Entonces pues acá doy un espacio para que puedan responder y pues al final les estamos también enviando por el chat un link para que nos contesten una pequeña encuesta de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, no sé si me avisan ya cuando ya respondan, porfa. Y pues nada, cerramos con David y Enrique, sus conclusiones. Queremos contarles también, pues, el próximo webinar ya es de lo que estaba hablando Enrique, de los centros de excelencia. ¿Cuál es el siguiente paso que puede dar una organización para ya tener estructurado un centro de excelencia? Entonces, pues, ese será nuestro siguiente capítulo. Sí, yo Aquí. quisiera aquí intervenir un poco porque dentro de lo que tenemos ahí como preguntas, mencionan que todavía no está claro el concepto de fábrica de automatización y no lo quiero enfrascar en cantidad, ¿cierto? No quiero decir que un piloto es de un requerimiento y una fábrica de automatización es de muchos requerimientos o de muchas priorizaciones. Yo lo que quisiera ahí enfatizar es que la fábrica de automatización es una convicción organizacional. Es una convicción porque yo ya adopté la tecnología, porque esa tecnología la alineé con mi estrategia y esa estrategia tiene a toda la organización con sus objetivos claros y específicos, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya adopto la tecnología, no dudo de la tecnología y no estoy probando como en un piloto, ¿cierto? Me voy hacia una fábrica de automatización porque toda mi organización ya entendió que eso, los requerimientos que yo tenga o los procesos que quiera implementar, me van a favorecer constantemente. Y no es un tema de, tengo 6, terminé los 6 y ya, listo, estoy en una fábrica de automatización. Es un concepto de constantemente estar revisando mis procesos para ser mejores operativamente y para que la experiencia del cliente se vea afectada en una dinámica constante de cambio, ¿cierto? Ese es el concepto de una fábrica de automatización. Y complemento a David, y es que ahí ya tienes varios procesos y estás impactando a varias áreas. Con un piloto
pues estás probando un área específica, el caso de Enrique, un área para el proceso de convenios, y el caso de la universidad estaba impactando a varias áreas. Entonces, al área que le pega la experiencia del cliente, al área de TI porque permite dar respuesta rápido, por ejemplo, a la habilitación de usuarios, a los nuevos estudiantes. Entonces, el piloto es un caso específico y la fábrica estás impactando a varias áreas en la organización y pues diferentes procesos que pues al final le apuntan a toda una estrategia organizacional. No sé si quedó clara la pregunta, si hay más preguntas y ya para cerrar. No hay más preguntas, ¿no? Bueno, Enrique y David, no sé qué conclusión, cerremos con una conclusión y pues muchísimas gracias a los dos, a David, a Enrique por estar en este espacio y pues nada, les abro el micrófono para que puedan dar sus conclusiones. Si quieres arranco yo, David. A mí me parece que Vale, Enrique. el hecho de que ustedes estén en este webinar y escuchándonos contar la experiencia de esto, habla muy bien de lo que quieren hacer en sus organizaciones. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Cuando uno cree que todo está bien, pues uno no cambia. Entonces, identificar que hay una necesidad y tomar acciones para abordar esa necesidad. En este caso, si ustedes sienten que su organización podría ser más eficiente y que esta tecnología RPA es una de las múltiples herramientas que podrían utilizar, pues creo que van por buen camino. Yo contesté la encuesta, yo contesté la encuesta porque siento que si una empresa está arrancando, tiene sentido arrancar por un piloto, tiene sentido sentarse, evaluar y pensar, y creo que, o sea, si yo tuviera que dar un consejo, obviamente habrán organizaciones en las que es diferente, pero si yo pudiera cerrar dando un consejo, si ustedes quieren hacer esto, empiecen por un piloto, o sea, es controlado, es en términos de presupuesto mucho más controlable, ustedes pueden incluso aprender muchísimo para después incrementar eso paso a paso, pero siento que es un paso que tiene que dar cualquier organización, incluso si somos una organización que es muy buena haciendo las cosas mal. Es decir, que tiene mucha experiencia haciendo las cosas de la misma manera. Eso pasa mucho en Colombia, empresas de 50 años que son expertas en hacer lo que hacen y ahí la gente es buenísima haciendo lo que hace y ahí es donde es más difícil de pronto encontrar oportunidades de mejora porque la gente ya se acostumbró a hacer las cosas como las hacen. Entonces yo creo que el primer paso para ese tipo de compañías, mi consejo sería arranquen por un piloto, identifiquen algo en lo que sientan algún tipo de, de potencial de mejora y arranquen por ahí. Conéctense con ITIS o con otras empresas que hacen este tipo de cosas y planteenles hacer un piloto. Hoy en día, todas las empresas de tecnología están abiertas a hacer este tipo de ejercicios de prueba de concepto, de piloto, y es mucho más eficiente en términos presupuestales para las organizaciones. De resto, no me queda más que agradecerles y pues nada, nos vemos por el camino. Muchas gracias, Vale, Enrique. Enrique. Muchas gracias. No, yo solamente quisiera, para cerrar, volver a reiterar lo que hemos dicho acá de ninguno de los dos caminos es bueno o es malo, ¿cierto? Todo depende de la madurez que tengamos como organización. Eh, y una frase que con Carol hablábamos el otro día que dice que la tecnología no es ni buena ni mala, sino que todo depende de la mano que la aplica. Entonces, para eso están los expertos, para eso existe la tecnología, para eso están las distintas áreas de la organización y como todos cogidos de la mano somos capaces de identificar si la tecnología nos sirve o no nos sirve de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a los dos nuevamente y pues les recordamos la encuesta que enviamos por el chat y pues los invitamos al próximo webinar que pues vamos a dar continuidad a lo que estamos hablando hoy y lo que dice Enrique a donde quieren llegar la bolsa y es cómo optimizamos recursos con la implementación de un centro de excelencia. Básicamente explicaremos cuáles son las herramientas para construir un centro de excelencia, qué debería tener la organización para poderlo construir y pues les mostraremos también un ejemplo práctico de una organización.
Es el 20 de abril, los esperamos. Si alguno de ustedes no estuvo en los capítulos anteriores, pues también les enviamos, si así lo quieren, las grabaciones de los 2 anteriores y pues esta también se las vamos a enviar como memorias. Muchísimas gracias y pues los esperamos en el próximo. Gracias a todos, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.